En el último programa del año al psicólogo, porque viene acá en calidad de psicólogo, más allá de que hoy hable como diputado provincial por la ciudad de La Plata y al mismo tiempo como candidato a intendente por la ciudad. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Cerrando el año. Cerrando el año, sí. Si bien nos quedan 3 días de la semana que viene, pero son como semanas muy cortas, muy ¿viste? Fin de año, sí. Y como quedó empalmado Nochebuena y Navidad, no son fines de semana largos. Claro. Extra largos. Claro, sí, está bueno para descansar un poco, porque ha pasado que te toca fin de semana y bueno, toca fin de semana. Sí. ¿Hay peor que un feriado de fin de semana? Un feriado siendo fin de semana no parece feriado. No termina siendo feriado porque nosotros ya tenemos en nuestra dinámica que el sábado y el domingo, a excepción, hay mucha gente que trabaja sábado y domingo, ¿no? Pero en esa imagen que cada uno se hace, el es sábado como y el un domingo, día más de descanso el feriado. Claro, pero digamos, la cabeza de los diputados. Le resta. No, en realidad es al revés. A mí me pasa, por ejemplo, este año, yo a diferencia de otros años, por la actividad y por el consultorio o por la actividad docente. No tiene nada, no tiene vacaciones, no tiene feriado. Te da otra organización. Yo, por ejemplo, tengo que hacer algunas compras para Navidad, no sé en qué momento, digamos. Recién mi hija más grande me decía, ¿te parece bien esto, papá? ¿Te parece esto otro? Menos mal que no vino ayer a la noche, porque si hay un momento en donde no te querés cruzar gente, ni aparezcas por el centro, porque era caótico. Yo pensé que se iba a suspender lo que se hizo en calle 8, calle 12 y demás. En 137 también. Sí, en Citibel, en Gonet, caótico. Mucha gente. Fui a una librería a comprar un libro de mi papá, fui 3 veces. Daba vuelta toda la librería, daba vuelta la cola. Digo, no, todo bien, muchachos. Mirá qué bien la gente, como me llamó la atención eso. Porque había promociones, ¿no? Había descuentos, había shows, sorteos, estaba el patio gastronómico. Pero bueno, yo de repente vi 2 o 3 caruchos, dije, no, chao, y me vine. Digo, no, aparte estar ahí, perdés más tiempo haciendo la fila que, digamos, convengamos que el descuento con el tiempo que perdés tampoco termina siendo muy significativo, bajo mi punto de vista igual, pero no, en un momento empezás a algo planeado, voy a esto y ahí te quedás. Es que yo ya había visto para ir a comprar específicamente en los lugares donde había visto que no había gente, fui, compré, listo, pero cuando fui en otro lugar quería comprarle un regalito a mi sobrinita y de repente vi que estaba toda la fila o el libro para mi papá. Muchachos, estuve 10 minutos haciendo la fila, vi que no avanzaba, dije, no, está todo bien, mucho amor, me voy al mediodía que no hay nadie. Pero bueno, ayer sabés que hablaba Guille, que está bueno también analizar cómo esta época del año, a pesar de las diferencias, a pesar de cómo está la gente, la situación, el país, y que mucha gente la pasa mal, es una época en donde el amor florece, la contención, la familia y al mismo tiempo las personas que sufrieron un poco la familia y en la vida, también se van para el otro extremo. Es como felicidad o tristeza, ¿no? Porque hay muchos que, ayer una amiga embarazada decía, época del año, más embarazo con hormonas, me dice, no paro de llorar. Era como una mezcla de, mirá qué combinación, ¿no? De cómo la emoción la lleva al llanto y cómo personas directamente la pasaron mal con su familia y la pasan mal en esta época del año, y después hay otras familias que de repente está el amor, la familia, la contención y lo disfrutan. Yo lo cuento desde lo más personal. Yo tengo gratísimos recuerdos de las fiestas, justamente por el hecho de que era un momento de encontrarnos con nuestros primos, con familiares, era todo toda una organización. La ceremonia que se hace. Claro, y la verdad que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, uno piensa en la soledad en cualquier momento del año y es una situación, no me refiero únicamente a aquel que ha tenido que atravesar la pérdida de algún ser querido y demás. Muchas veces el sentimiento de soledad no tiene que ver con tener a alguien al lado, ¿no? Sí, o lo que dice muchas veces, dice, voy a pasar esta Navidad o este año nuevo con mi abuela porque no sé, o con mi papá porque no sé si va a estar el año que viene. Entonces esa cosa de
quizás no irse a otro lado porque no sabés si va a estar, y quizás eso lo tenés que pensar también un poco más en el año, digamos, y la fiesta es como muy puntual, como diciendo, bueno, para no. los que están a la distancia. Eso me pasó con mi abuela, no vivía acá y íbamos porque sabíamos que tenía una situación delicada, entonces no podíamos faltar ese año. Pero bueno, es un momento más allá de lo que está pasando, como decís, para estar con los más queridos, para no perder de vista que, sí, tomando un concepto que lo hemos desarrollado acá, nosotros somos seres que nos vinculamos con los otros, y que eso no lo debemos perder, y que a veces cuando se habla de la grieta, ¿no? Vieron que es un concepto que está desde hace un tiempo como muy de moda, y se lo habla en términos históricos y en términos políticos. Eso no significa de que hay cuestiones que se deben estrechar, que la camaradería, la cortesía, como reza el dicho, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Las diferencias no se dirimen en un saludo, en poner distancia, todo lo contrario, ¿no? Digo, y a veces la grieta tiene que ver con otras cosas, y no con la posibilidad de construir un vínculo o de tener un vínculo. Nosotros, cuando hablan de la grieta y lo plantean en términos históricos como algo que comenzó hace poco tiempo, yo cuando escucho eso digo, bueno, no conocen la historia argentina, ¿no? Claro. Porque desde el comienzo, desde la génesis de nuestra patria, esta grieta existió, ¿no? Entre unitarios y federales. ¿no? Y federales, o sea, revisar la historia argentina es revisar la... Y en todos los partidos políticos había dos corrientes ideológicas bien marcadas siempre, más de derecha, más de izquierda, balvinista, alfonsinista, por todos lados. Por eso que es una formación reactiva. El concepto de formación reactiva es un mecanismo de defensa que lo define Freud dentro del psicoanálisis, donde, y ahora lo voy a aclarar para que se entienda, la formación reactiva explica lo contrario o una cuestión contraria a aquello que lo originó. Por ejemplo, en la evolución de un sujeto, las etapas, vieron que comienza la etapa de la oralidad, la analidad, la etapa fálica, sí, ¿no? La etapa anal tiene que ver justamente con empezar a controlar esfínteres, el tema del juego con la caca del nene. Bueno, cuando se produce una fijación en esa etapa, voy a ser muy brevísimo en esto, una de las expresiones en la vida adulta puede ser el excesivo cuidado en la limpieza, ¿no? Entonces ahí hay una formación reactiva, es aquello contrario o que expresa de alguna medida y en forma contraria lo que lo originó. Y muchas veces yo pienso que cuando escucho a alguien hablar de la grieta... ¿Cómo se da eso? O sea, como que tienen ese problema, entonces después tenés exceso en la limpieza. No digo que es me quedé con eso. Se me dieron tantas personas a la cabeza que dije, wow. No digo que es un problema, pero la neurosis obsesiva, digamos... Sí, lo hemos charlado. Que como una cuestión así estructural, el mecanismo preponderante, además de la represión, es la formación reactiva, en este... cuidado muchas veces, en fijarse si se re o no se re bien la llave del gas, el exceso en la limpieza, tiene sus puntos de fijación en la etapa anal. Por eso digo, voy a ser breve en esto para que se entienda el concepto de formación reactiva. Y a veces yo cuando escucho que se habla de la grieta, digo, es una formación, y en algunos periodistas, en algunos, políticos, comunicadores, lo que, digamos, en las distintas posibilidades que puede llegar a tener. Cuando escucho yo hablar de la grieta, también lo pienso en términos de formación reactiva, porque me parece que desde el punto de vista discursivo no está al servicio de la unificación, está al servicio de fomentarlo aún más, digamos. Por eso es una formación reactiva. No sé si se comprende lo que quiero plantear. Entonces, hablar de la grieta es un poco, hay que entender la historia de nuestra patria. ¿Cómo se sale de eso? Yo no sé si es necesario salir en términos de... A ver, ahí pensémoslo en los partidos tradicionales de la Argentina, el peronismo y el radicalismo.
digamos. ¿Es necesario que se salden esas diferencias? ¿O esas diferencias siguen existiendo, sigue existiendo la grieta y es posible el abrazo de Balbín y Perón? Claro que sí. No, digamos, eso no significa un problema en sí. Yo coincido en lo que hicimos el análisis el otro día, fue que acá lo que se generó o se gestó en los últimos años fue tal vez una dependencia de uno y el otro entre Mauricio Macri y Cristina. Cristina en su momento eligió a Mauricio Macri. La como polarización, contendiente, creo yo. pero la necesidad de la retroalimentación entre ellos dos. Uno es mientras el otro sea. Y No, hoy obvio. se generó eso, Y yo creo que también eso... que es distinto a la grieta ideológica, perdón. No, obviamente, y yo creo que la grieta ideológica siempre es bienvenida por una cuestión de que a veces hasta se complementa, muchas veces se complementa cuando se habla de eso, pero creo que hay que resaltar y destacar, y por eso considero que se habla un poco de la grieta, es la militancia, cómo se volvió a la militancia, porque después del periodo negro, digamos, de la etapa argentina, es como que se cayó un poco eso, y después poco a poco, que es una de las cosas que yo destaco del kirchnerismo, resurgió esa cosa de la militancia de más que nada en los adolescentes, no tanto en los grandes porque ya estaba eso, pero sino en los jóvenes, que salir a militar, salir a hacer. Eso es una gran victoria cultural del sí. gobierno, entre otras cosas, ¿no? Con Néstor. Sí. Yo creo que hay un riesgo en este momento porque de algún modo hay como una corriente así de poner a la política en un lugar en donde se la termina demonizando. Y la política es la única herramienta de transformación de la realidad, ¿no? Entonces, yo el otro día entré en un supermercado, voy a ser referencial, y voy al sector de la venta de carne y estaba una mujer, era un supermercado de barrio, no era ninguno de los supermercados grandes de nuestra vida, era un supermercado de barrio en Los Hornos. Y escuchaba la conversación entre la persona que le compraba y el chico, que es un laburante, una persona de 28, 29 años, y el tema es, hablaban de política, entonces, porque estaban hablando de política, pero Todo ellos, es política. claro, y ellos, porque hablaban de la realidad y de la situación económica y de la situación social y de cómo las cosas que pasaban lo afectaba a uno y a otro, y en un momento él le dice, pero yo soy apolítico. Ah, entonces me quedo más tranquila, dijo. Entonces, digo, que Casi te metes ahí. sí, fue re interesante escucharlo. Se saca porque la máscara, se saca fue el interesante anteojo. escucharlo porque, digo, ahí hay un error conceptual, ¿no? Nadie es apolítico. Entonces, eso me parece que estamos transitando una situación que es riesgosa, porque uno puede decir, yo no simpatizo con ningún partido. No me identifican, no me siento representada. Apartidario. Sí. O a partir de decir, bueno, en este momento no hay alguien que me genere, digamos, expectativa. Eso es absolutamente válido. Ahora, a que se haya construido esta cuestión de la apolítica, me parece que entramos en un terreno absolutamente riesgoso. Donde se abre la puerta para los apolíticos, justamente. Claro, exactamente. Y hoy a la mañana me preguntaban que destaque algún elemento positivo. Y digo, la verdad a mí me cuesta encontrarlo, ¿no? Me cuesta encontrar algo en donde diga, bueno, esto ha transformado y ha modificado la realidad y la situación de vida de miles y miles de argentinos. La verdad me cuesta encontrarlo. Y bueno, o sea, nosotros tenemos que construir, y es obligación de todos construir. Por eso que me parece que el camino tiene que ser absolutamente el contrario. Si reconocemos que tenemos un problema, después veremos, para eso están las elecciones, ¿no? Pero fomentar esta idea de la individualidad, de la política, de que justamente, volviendo al tema de la pregunta, que tiene que ver con el sentido más profundo de lo que nosotros somos como personas, que es estrechar lazos con otro y a partir de ahí generar una evolución que nos permita crecer como personas. Es imposible, es inevitable si no es con otro.
es con otro. Vos sabés que ayer en el programa internacional que hago hablábamos de las festividades y demás, los distintos puntos del mundo, y decían que, por ejemplo, en Finlandia no lo hacen el 24, sino que Navidad se festeja el 25 y es con la luz del día, y no es con la familia, sino que vos vas a la plaza y se hace todas las cuestiones así. Es decir, solamente lo cultural es de Argentina, de juntarse el 24 de la noche para esperar el 25 y que ahí llegue Papá Noel, y es con la familia y es con y ni siquiera ya lo relacionaban con lo religioso. Acá sí se suele relacionar con lo religioso. Entonces, como los choques de cultura, ¿no? Y cómo nosotros decimos, bueno, es un momento para pasar con familia, y que esa misma temática, que quizás si perdiste un ser querido, o si estás peleado en ese momento con tu familia, o tus papás se separaron, o está muy enfermo un familiar, cómo puede llevar también a eso, cómo de alguna manera nosotros lo metemos con eso, que puede ser para bien o puede ser obviamente para mal. Y volvemos, digamos, al origen de la pregunta, pero cómo nuestra sociedad lo lleva al momento con la familia. Sí. Bueno, en otros países del mundo, en Europa del Centro, o sea, el 24 es una fecha central, se reúnen el lunes a la noche digamos, en París, en Champs-Élysées, en Bruselas, ahí en la Gran Plaza, digo, sí, obvio. Van a ser lugares de mucha concentración de ciudadanos y de turistas que se encuentran digamos, a festejar, dije, pero en muchos lugares, más allá de las costumbres que están muy arraigadas en la historia de cada pueblo. Y muchas veces lo hacen ayer me dijeron alguien, ¿cómo fue que me dijeron que lo hacen el 6 o el 7? Con lo de San Nicolás, ni siquiera Papá Noel, San Nicolás, porque dicen que en realidad cuando nació el niño Jesús, San Nicolás salió a repartir regalos, que por eso lo dice, pero que no fue el 24, sino que lo relacionan también con los Reyes Magos. Entonces, como se festeja, pero con otra religión, sigue estando San Nicolás, pero no lo hacen el 24, sino que lo hacen en enero, cuando sucede todo esto del nacimiento y demás. Pero como también en distintos choques de religiones y partes del mundo también se hace esta... Para mí lo central es este aspecto, obviamente que uno lo hace con los más cercanos. Yo en algún momento hemos pasado alguna fiesta con digamos, algunos que nos han acompañado en mi casa, que no son familiares y que son amigos, incluso a veces con gente con los que nos conocíamos ahí, era parte de una situación familiar, y de dar la posibilidad a alguien que justamente la pueda pasar compartiendo digamos, un pedazo de pan dulce. Yo creo que eso, y hoy más que nunca, yo creo que es central. Por eso que estábamos hablando, no sé si fue antes de que saliéramos al aire, hablamos tantas cosas. Cuando vos comentabas de lo complicado que fue comprar un regalo ayer. Empezamos con eso, sí, de lo complicado de... Me parece que eso, más allá de lo comercial, sí, digamos, y corramos, pero que grandes lugares de la ciudad tengan vida, digo, no solamente La Plata, en otros lugares que tengan vida, que tengan... A mí me parece que... Y yo lo tomo como cuando vi que ya no estaba disfrutando de ese momento por la fila, lo fastidioso y demás, me fui y dije, no, yo tengo que estar disfrutando este momento. Entonces cuando empecé a disfrutar, bueno, listo, pero cuando yo me empecé a poner molesta porque iba a un lugar y había mucha gente por ahí, dije, no, bueno, listo, voy. Y lo dejé para hoy. Entonces ya dejé de hacerlo solo y voy con mi hija, con mi marido... y demás, pero dije, uno aprovecha también el estar solo para comprarle o dejar la cartita a esas personas que uno escribe la cartita para el otro. Ahora, viste, porque tengo que empezar a hablar en código. ¿Por qué? No dije nada. Por un momento se me pasó. Bueno, tengo que comprar el disfraz y digo, empezó a hablar en código, mi amor. Ahí está. Como no romper un poco la magia, porque creo que se centra en eso, ¿no? la magia. Guille, ¿te parece que vayamos a un corte y que se volvemos para hablar de lo político? Dale. Bien. Ahí venimos.